Bueno, continuamos en las 5 de las 7. El economista Roberto Abusada ha publicado recientemente un libro, El futuro esquivo, la economía peruana entre el 2013 y el 2020. Tremendos años que se eligen para el análisis, ya cuando el boom de los commodities, ¿no? El crecimiento peruano se empieza a desinflar. Pero vamos a hablar de esto con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Omar, buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar acá. No, muchas gracias a ti. Bueno, y el título pues ya te augura un poco hacia dónde va la crítica de Roberto Abusada. Sin duda, 2013, 2020 han sido años complicados. Pero esto ya es lamentablemente una constante en el Perú, ¿no? Es decir, supimos aprovechar el boom del crecimiento económico. Tú recordarás, Diego, cuando nos decían que éramos la estrella económica de América Latina, la estrella del mundo. Y claro, ahora nos preguntamos con esta pandemia que nos desnudó, ¿supimos aprovechar ese boom de los commodities y traducirlo en mejor educación, mejor salud, las reformas del segundo piso de las que se hablan? Creo que justamente das es el dedo en la llaga en el libro, ¿no? Porque un poco lo que recogen las reflexiones de Roberto es que el Perú tenía el potencial, tenía la fortaleza macro, la fortaleza empresarial de emprendedurismo, ¿no? Para efectivamente dar ese salto al que estábamos llamados, ¿no? A ser un país que de repente en pocas décadas pudiera cerrar esas brechas estructurales de las que hablas, salud, educación, infraestructura, ¿no? Vencer parcialmente los problemas de pobreza y subdesarrollo que todavía tenemos, ¿no? Estábamos en ese camino, pero es un desempeño al cual al final no llegamos, ¿no? El Perú se quedó a medio camino a partir del 2013, 2014, nuestras tasas de crecimiento se resintieron considerablemente y a partir de entonces, ¿no? Y ya ha entrado de repente el 2016, ¿no? Tenemos un periodo de inestabilidad política, ¿no? Sí. Que hizo todo muchísimo más difícil y cuesta arriba, ¿no? Entonces, sí. Esto es un libro... Sí, dime, Omar. Empezó a llover, tú recordarás, Diego, empezó a llover sobre mojado. A la inestabilidad política se le sumó el fenómeno del Niño en febrero del 2017, que nuevamente reflejó pues lo ineficiente que era nuestro Estado para poder gastar. Te recordarás la famosa reconstrucción con cambios, que creo que hasta ahora se sigue ejecutando, y pues de ahí la pandemia, con más inestabilidad. Han sido años tremendos para el Perú, no cabe ninguna duda, ¿no? Sí, y el libro creo que habla ¿no? sobre, en parte recoge este sentimiento de una clase política que jamás estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que más bien paralizó cualquier avance que se esperaba con peleas inútiles por cuotas de poder, ¿no? Y esto aparejado además con un Estado que creció más rápido de lo que creció la economía, y fue atrofiando el funcionamiento del aparato productivo, ¿no? Y lo que mencionas de la descentralización es algo muy importante. Estamos hoy día, me parece, como un 40% de avance de un proceso pues que empezó en el 2017, ¿no? Y esto es consecuencia, también menciona Roberto, ¿no? De una descentralización mal hecha, ¿no? Que descentralizó, no descentralizó pues Estado ni servicios, sino básicamente descentralizó en muchos casos incompetencia y descentralizó corrupción. Sí, claro. ¿No? Y ahí el diagnóstico del libro pues es de un Estado partido casi en caciques feudales, ¿no? Y que termina por arriesgar la figura de Estado unitario que tiene el Perú. Sí, claro, no dio capacidades, ¿no? Que era lo que se necesitaba en municipios y gobiernos regionales cuando eran los presidentes, ¿no? Los presidentes regionales y retaban incluso a la autoridad central. Pero tú mencionas algo importante, ¿no? Que la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias. De eso no me cabe ninguna duda, pero yo te preguntaría, ¿nuestra clase empresarial estuvo a la altura de las circunstancias? Lo digo básicamente y hay más ejemplos, pero lo digo por el caso Lavallato, lo digo por el Club de la Construcción, es decir, donde hay un corrupto, hay un corruptor.
Sí, no, por supuesto, y creo que esto es parte de la debilidad institucional que hemos tenido como país durante estos años, ¿no? No es solamente, y lo mencionas bien, no es solamente la clase política, no, hay muchos actores acá en juego que han fallado, y parte del reto que tenemos, de repente el reto más importante que tenemos para reconstruir legitimidad en los siguientes años pasa por una reforma efectiva de la institucionalidad nacional. Yo diría, incluso acá sí se pueden pensar en algunas reformas constitucionales, ¿no?, dentro del amparo de la misma Constitución, ¿no?, que involucren, por ejemplo, tratar de tener quizá un Senado, ¿no?, que involucren tratar de tener distritos electorales más pequeños, ¿no? Son muchas de estas reformas de representatividad que redundan en una institucionalidad nacional que quizá nos permita pues pasar este bache de los siguientes años en los que estamos tan complicados ahorita. Y ese es un punto bien interesante, ¿no? Y que ameritaría mayor análisis, Diego, que lamentablemente no hemos escuchado en esta campaña electoral, porque, claro, en esa segunda vuelta se habla del modelo, tenemos que cambiar el modelo, traernos abajo el modelo, pero primero habría que definir, ¿qué entendemos realmente por modelo y qué es lo que queremos cambiar? Porque quizá lo que necesitamos cambiar, más que el modelo, que son las reglas de juego que se han establecido, es qué está pasando con las instituciones públicas y quienes quieren capturar desde hace mucho tiempo justamente esas instituciones, y a quienes les conviene tener instituciones débiles para poder capturarlas. Y en el Congreso de la República se ve justamente ese juego casi todo el tiempo, ¿ah? Y lo ves, y yo creo que las consecuencias de eso están a la orden del día y afectan al ciudadano de a pie más que a nadie, ¿no? O sea, cuando vemos la situación vergonzosa de nuestro sistema de salud, mucho de eso es consecuencia de intereses creados, ¿no?, de mafias internas, ¿no?, que hacen imposible que se avance, ¿no? Y eso, junto con esta atrofia institucional, ¿no?, que hemos tenido con ese Estado pues creciendo a niveles elefantiásicos, ¿no?, y que han hecho mucho más difícil que la actividad tanto privada como pública avance, ¿no? Aquí en el libro Roberto identifica a la Ley de Procedimiento Administrativo General, esta del 2001, como parte fundamental de la causa de lo que él llama una suerte de metástasis regulatoria, ¿no?, que hace mucho más difícil que pueda haber una actividad tanto privada como pública eficiente, ¿no? Y ahí él hace, hay una distinción que él hace que me parece interesante con el profesor Dornbush, de un catedrático de Chicago y del MIT, lo que dice es que lo que diferencia a los países que progresan de los que no, es que en los países que sí progresan hay pocas reglas simples, pero de cumplimiento estricto, ¿no? Y en los países que no progresan hay muchísimas reglas complicadas, pero de cumplimiento flexible, ¿no? Entonces, este es, creo, parte del mensaje que queremos, que se quiere llevar. Ahora, en base a estas conclusiones que plantea Roberto Abusada en este libro, ¿qué podemos esperar o qué esperas tú ya concretamente, Diego, para los siguientes 5 años, ¿no? Partiendo de que, a ver, ¿cómo está el Perú después de esta pandemia? Una crisis económica tremenda que ha dejado a casi 10 millones de peruanos en la pobreza, un desempleo que ha aumentado de todas maneras, más personas en la informalidad, familias más endeudadas, un tejido social que definitivamente ha cambiado y que en este momento vemos dos propuestas, valgan verdades, populistas de ambos lados, de izquierda y de derecha. ¿Qué nos espera como país en los próximos 5 años, ya hablando no solo de crecimiento, sino de desarrollo económico e institucional? Yo creo que lo más importante en este trance es aprender a diferenciar lo que ha funcionado de lo que no ha funcionado, ¿no? Hay algunos pilares estructurales de la economía que se deben mantener, ¿no? Responsabilidad macroeconómica, ¿no? Apertura al mundo, apertura comercial, ¿no? Libertad económica, libertad de emprendimiento, ¿no? Un rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, ¿no? Todos esos temas son absolutamente fundamentales para el avance económico, y eso se tiene que mantener y dentro de lo que se pueda fortalecer. Por otro lado, hay cosas que sí se tienen que cambiar, ¿no? Y creo que la pandemia ha demostrado que el sistema de protección social que tenemos no protege a muy pocos. No tenemos una penetración efectiva de los sistemas de salud,
de pensiones, de cobertura al desempleo, ¿no? Y esto pasa por un problema extendido de informalidad y sobre todo de baja productividad, que es la madre de los problemas. Entonces, creo que tenemos que empezar a enfocar, a distinguir muy claramente cuando hablamos de modelo. A veces el modelo no es un concepto muy útil, porque a veces la gente entiende lo que quiere entender. Exacto. Entonces creo que lo más útil es tratar de distinguir, esto funcionó y esto hay que fortalecer, y esto no funcionó y hay que repensar cómo hacerlo. Perfecto, Diego, un gusto como siempre. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, y hablando y comentando el libro que ha publicado el economista Roberto Abusada, El futuro esquivo, la economía peruana entre el 2013 y el 2020. No cabe ninguna duda, años sumamente complicados que demostraron pues que la economía peruana no era ni de lejos la estrella de América Latina y menos del mundo, y que más bien había tremendas, y hay todavía tremendas deficiencias que solucionar hacia adelante si buscamos un país mucho más equitativo y con mejores condiciones de vida para la población del que tenemos actualmente. Me toca despedirme, pero invitarlos. Mañana tenemos un tremendo evento. Este jueves 3, mañana